Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, examinen sus decisiones haciéndose esta pregunta. ¿Están mis decisiones firmemente asentadas en la rica tierra del Evangelio de Jesucristo? Hace 5 años tuve algo que sucedió que pudo haber sido devastador. Viajaba con mi familia y amigos por el sur de Omán. Decidimos descansar en una playa en la costa del Océano Índico. Poco después de llegar allí, Nelly, nuestra hija de 16 años, preguntó si podía nadar hasta lo que pensó que era un banco de arena. Al observar las agitadas aguas, le dije que yo iría primero, ya que pensé que podría haber corrientes peligrosas. Al nadar un rato, le grité a mi esposa para saber si estaba cerca del banco de arena. Su respuesta fue, «¿Ya lo pasaste?». Sin darme cuenta, me había quedado atrapado en una contracorriente que me estaba arrastrando rápidamente mar dentro. No sabía qué hacer. Lo único que podía pensar era en dar la vuelta y volver nadando hacia la costa, que es exactamente lo que no se debe hacer. Me sentía impotente. Fuerzas fuera de mi control me arrastraban lejos mar adentro. Y lo que es peor, mi esposa, confiando en mi decisión, me había seguido. Hermanos y hermanas, pensé que probablemente no sobreviviría. Debido a mi decisión, causaría la muerte de mi esposa, quien moriría también. Tras un enorme esfuerzo, y lo que creo que fue intervención divina, nuestros pies tocaron de algún modo el fondo arenoso y pudimos regresar salvo con nuestros amigos e hija. La vida terrenal está llena de corrientes, algunas seguras y otras no. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que en nuestra vida hay fuerzas poderosas, parecidas a las corrientes invisibles del océano. Esas fuerzas son reales y nunca debemos ignorarlas. Permítanme hablarles de otra corriente, una corriente divina que ha llegado a ser una gran bendición en mi vida. Soy converso en la iglesia. Antes de mi conversión, la ambición de mi vida era esquiar, y cuando acabé la escuela secundaria, me fui a Europa a cumplir ese deseo. Tras unos meses de lo que parecía una vida ideal, sentí que debía irme. En aquel momento no entendía de dónde venía esa impresión, pero decidí seguirla. Acabé en Provo, Utah, con algunos amigos que, como yo, eran miembros de otra iglesia. En Provo conocí a algunas personas cuya vida era distinta a la mía. Me sentía atraído por ellas, pero no sabía por qué. Al principio, me resistía a esos sentimientos, pero pronto encontré una paz y un consuelo que nunca había sentido. Comencé a abrazar una nueva corriente que me trajo entendimiento de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo, Jesucristo. Me bauticé con mis amigos en 1972. Esta corriente nueva que escogí seguir, el Evangelio de Jesucristo, dio dirección y significado a mi vida, aunque no sin desafíos. Todo era nuevo para mí. A veces me sentía perdido y confundido. Las preguntas y los desafíos provenían tanto de mis amigos como de mi familia. Debía tomar una decisión. Algunas de sus preguntas me creaban dudas e incertidumbre. Era una decisión importante. ¿Dónde hallaría respuestas? Muchos querían convencerme de mi error, contracorrientes resueltas a apartarme de esa corriente de paz que había llegado a ser una maravillosa fuente de felicidad. Aprendí muy claramente al principio que hay oposición en todas las cosas y la importancia de actuar por mí mismo y no dejar mi albedrío en manos de otras personas. Me preguntaba, ¿por qué habría de apartarme de lo que me ha traído tan gran consuelo? Como el Señor recordó a Oliver Cowdery, ¿no hable paz a tu corazón y a tu mente en cuanto al asunto? Mi experiencia había sido parecida. Por lo tanto, me volví con un compromiso todavía mayor a un amoroso Padre Celestial, a las Escrituras y amigos de confianza. Aún, habían preguntas que no podría responder. ¿Cómo afrontaría la incertidumbre que me creaban? En vez de que me destruyeran la paz y felicidad que tenía en mi vida, decidí apartarlas por un tiempo y confiar en que el tiempo del Señor, Él revelaría todas las cosas. Encontré solaz en su declaración al profeta José Smith. He aquí, sois niños pequeños y no podréis soportar todas las cosas por ahora.
Debéis crecer en gracia y en conocimiento de la verdad. Escogí no renunciar a lo que sabía que era verdad por seguir una corriente debatible y desconocida, un remolino en potencia. Como declaró N. Eldon Tanner, aprendí cuanto más sabio y mejor es quien acepte las verdades sencillas del Evangelio y que acepte mediante la fe aquellas cosas que no puede comprender. ¿Significa eso que no hay lugar para una investigación sincera? Pregunten al joven que buscó refugio en una arboleda sagrada cuando quiso saber a cuál de todas las iglesias unirse. Tomen Doctrina y Convenios en sus manos. Mucho de lo que se ha revelado en este registro inspirado es el resultado de una humilde búsqueda de la verdad. Como descubrió José Smith, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y le será dada. Al hacer preguntas sinceras y buscar respuestas divinas, aprendemos línea sobre línea, precepto tras precepto, a medida que aumentamos en conocimiento y sabiduría. La pregunta no es, ¿hay lugar para una investigación honesta y sincera? Sino, ¿dónde busco la verdad cuando surgen preguntas? ¿Seré lo suficiente sabio para aferrarme a lo que sé que es verdad a pesar de algunas preguntas que pueda tener? Testifico que hay una fuente divina, uno que sabe todas las cosas desde el principio hasta el fin. Para Él todas las cosas son presentes. Las Escrituras testifican que Él no anda por vías torcidas, ni se aparta de lo que ha dicho. En este viaje terrenal, nunca debemos pensar que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros. Hace tiempo vino un joven a mi casa. Tenía un buen espíritu, pero me pareció que no era del todo activo en la iglesia. Me dijo que había crecido en un hogar en el que se vivía el Evangelio hasta que su padre le fue infiel a su madre, lo cual resultó en un divorcio e hizo que todos sus hermanos cuestionaran la iglesia y se alejaran. Tenía el corazón lleno de pesar al hablar con este joven padre que ahora, debido a sus decisiones, estaba criando a sus preciosos espíritus fuera de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Conozco otro hombre que una vez fue fiel miembro de la iglesia. Tenía preguntas sobre cierta doctrina y, en lugar de preguntar al Padre Celestial, escogió confiar únicamente en la guía de fuentes seculares. Su corazón se desvió a medida que buscaba lo que parecían ser los honores de los hombres. Tal vez su orgullo se vio satisfecho, al menos temporalmente, pero fue separado por los poderes del cielo. En lugar de encontrar la verdad, perdió su testimonio y arrastró a muchos miembros de su familia. Estos dos hombres quedaron atrapados en contracorrientes invisibles y arrastraron a muchos. En cambio, pienso en LaRue y Louise Miller, los padres de mi esposa, que a pesar de no haber tenido nunca muchas posesiones materiales, escogieron no solo enseñar a sus hijos la doctrina pura del Evangelio restaurado, sino vivirlo cada día de su vida. Al hacerlo, han bendecido a su posteridad con los frutos del Evangelio y la esperanza de la vida eterna. Ellos establecieron en su hogar un modelo en que se honraba el sacerdocio, donde abundaban el amor y la armonía, y donde los principios del Evangelio dirigían su vida. Juntos, Louise y LaRue mostraron lo que significa vivir una vida que tiene como modelo a Jesucristo. Sus hijos pudieron ver claramente cuáles de las corrientes de la vida les traerían paz y felicidad, y ellos escogieron en consecuencia. Como enseñó el presidente Kimball, si podemos crear una corriente fuente y permanente que fluya hacia nuestra meta de una vida recta, tanto nosotros como nuestros hijos progresaremos a pesar de los vientos contrarios de adversidad, decepción y tentación. ¿Importan nuestras decisiones? ¿Nos afectan solo a nosotros? ¿Hemos fijado un curso firme en la corriente eterna del Evangelio restaurado? De vez en cuando me asalta una imagen que habría pasado si ese día de septiembre, mientras nos relajábamos en la playa del Océano Índico, le hubiera dicho a mi hija Nelly, sí, anda, ve al banco de arena. O si ella también hubiera seguido mi ejemplo y no hubiera podido nadar de regreso. Y si hubiera tenido que vivir sabiendo que mi ejemplo la había empujado a una contracorriente mar adentro para no volver. ¿Son importantes las corrientes que decidimos seguir? ¿Importa nuestro ejemplo?
El Padre Celestial nos ha bendecido con el don divino del Espíritu Santo para guiarnos en nuestras decisiones. Nos ha prometido inspiración y revelación si vivimos dignos de recibirlas. Les invito a que aprovechen este divino don y examinen sus decisiones haciéndose esta pregunta. ¿Están mis decisiones firmemente asentadas en la rica tierra del Evangelio de Jesucristo? Los invito a hacer ajustes que sean necesarios, pequeños o grandes, para asegurarse las bendiciones eternas del plan del Padre Celestial para ustedes y para aquellos a quienes aman. Testifico que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Testifico que los convenios que hacemos con Él son sagrados y santos. Nunca tratemos con livianidad las cosas sagradas. Que permanezcamos siempre fieles. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.